Él es un cordobés que nos acompaña a diario con su trabajo. Humorista, caricaturista e ilustrador, reconocido en múltiples ocasiones por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, por sus obras en medios gráficos como Diario, Comercio y Justicia, o por La Voz del Interior, solo por mencionar algunos. Hablamos de Pablo Chumbita, mejor conocido como Chumbi. Conozcámoslo. Me gustaría agradecer eh, por brindarme este espacio. Para mí es un gran honor contar con un referente como vos, un cordobés como vos, y más en este contexto actual en el que nos atraviesa la virtualidad y dejando en el camino muchos retos para el ámbito educativo y también para la comunicación. Entonces, bueno, para presentarte, bueno, Pablo Fernando Chumbita, mejor conocido como Chumbi, cuentas con más de 31 años de carrera, publicando en distintos medios gráficos de Córdoba, galardonado en múltiples ocasiones por tu trabajo, caricaturista, humorista e ilustrador. Eh, Después de escuchar realmente investigar tu apellido y ver que el Chumbi deriva de ahí, ¿cómo te llaman realmente tu gente más cercana? Así. En realidad es un nombre que adopté casi de manera familiar porque es un apellido que enseguida resuena para ser nombrado así, Chumbi. Desde chico, tanto a mí como a mi hijo, a mi viejo, a todos en la familia nos llaman, somos los Chumbis. Entonces fue como natural, es así como me llaman. Quedó marcado generacionalmente, perfecto. Eh, Tengo entendido que estudiaste arquitectura en la Nacional. Sí, así fue. Tuve un paso por la Universidad Nacional, fueron 4 años, llegué hasta la mitad de la carrera de arquitectura. eh, y bueno, en realidad a esa altura yo ya había empezado a trabajar en una redacción de un diario local. este, y también ya estaba teniendo conciencia de que la carrera no había sido una elección plenamente acertada, digamos, ¿no? Porque yo disfrutaba mucho de las materias más relacionadas con el aspecto artístico, la expresión gráfica, los sistemas de representación gráfica, y no tanto las materias más vinculadas a los aspectos técnicos, ¿no? Las instalaciones, cálculo de estructura, toda esa parte la padecía Matemática, bastante. claro. Y Y bueno, llegado el momento de estar, como te decía, bueno, ante la oportunidad de un trabajo en una redacción, bueno, decidí que, más que decidir, fue como si me hubiera enamorado de ese ambiente, ¿no? El ambiente de los periodistas, el clima de una redacción. Me fascinó el tipo de gente que había ahí, ¿no? Una inteligencia vibrante, bueno. Y vi que ahí podía en realidad canalizar una vocación que a la vez que la iba ejerciendo la iba descubriendo, ¿no? perfecto. Ya que hablas de la vocación, al pensar que estudiaste arquitectura y terminaste, digamos, explotando el área del dibujo, ¿cómo nació esa pasión por dibujar? ¿Qué detonó en ti esa necesidad de expresarte a través del dibujo, digamos? Sí, esas cosas vienen de chico. Bueno, en realidad, más de uno ha dicho que de niños todos dibujamos, todos somos artistas, dibujantes. Y con el tiempo, no sé si por la escolaridad o por influencias externas, uno va dejando de lado eso y va buscando a ver qué es lo que se entiende que es más productivo, entre comillas, ¿no? Y Perfecto. en casa, sobre todo por el lado de mi mamá, estaba muy presente el tema de la pintura, el tema de la gráfica. Ella misma, cuando yo todavía tenía 6 años, que yo ya compraba los libritos de Mafalda o este, ella hizo un curso de humor gráfico por correo en aquel entonces. Entonces yo pude de muy chiquito tener acceso a una bibliografía este, que por un lado me mostraba el universo ese de los dibujos tan diversos, ¿no? Y por otro lado, esa idea de que era un trabajo, de que había gente que se dedicaba a eso, ¿no? Porque, sobre todo por el lado de ese curso, que son unos libros hermosos que todavía conservo,
una escuela panamericana, creo que se llamaba, no me acuerdo la sigla cuál era. Estaba muy bien estructurado, entonces mostraba un aspecto práctico, un aspecto histórico, un aspecto técnico, y presentaba a los dibujantes, ¿no? Con su fotografía, su currículum, su estilo, bueno, todo un análisis. Entonces, de arranque yo tenía esa base, digamos, no era una cosa extraña para mí. Y ya de adolescente, bueno, me hice medio fanático de las historietas, ¿no? De los cómics, compraba las revistas, seguía determinados dibujantes, empezaba a copiarlos, ¿no? Me gustaba dibujar retratos, pero más por el lado del dibujo de historieta. Y el humor gráfico por ahí me llegó más adelante, ¿no? Como tal vez más pensando cómo aplicar ese gusto por el dibujo a una salida laboral, tal vez, ¿no? En un diario, acá en Córdoba hay una tradición muy fuerte de humoristas gráficos en los diarios de la ciudad, y yo ya tenía, digamos, ese modelo, ¿no? Sabía que esa era una posibilidad de, De trabajo. de trabajo. Y llegado el momento, mientras estaba cursando, busqué canalizar eso armando una carpeta, presentándolo en una redacción, en uno de los diarios, y fue como muy natural. Enseguida se mostraron interesados en mi trabajo y ahí empecé. Eso fue un poquito cómo se fue definiendo paso a paso. Y Paso a paso. además, en la Facultad de Arquitectura, reafirmé mi, mi gusto, mi vocación por lo que significa utilizar las líneas, los colores, las formas como una manera de expresar cosas, ¿no? De expresar ideas, ponerlas sobre un papel, sobre un soporte y que otros lo vean y lo aprecien, ¿no? Y ahí aprendí Perfecto. cosas del dibujo técnicamente hablando. Al escucharte hablar del dibujo, yo había leído hace poco que parte de tu técnica lo aprendiste de Juan Delfín. Sí, ¿Cuáles otros fueron o han sido tus referentes en el dibujo? sí. Todos los dibujantes cordobeses tenemos un trípode, un tridente, un trío de profes que han sido Quino, Caloi y Fontana Rosa, ¿no? Los humoristas gráficos sobre todo. Por una cuestión generacional, en la década del 70, de los 80, ellos estaban en su plenitud de producción. Entonces yo me armé de una biblioteca con todos sus libros, los estudiaba y esa fue realmente una escuela para mí, ¿no? En lo local y en el orden, digamos, de lo que sería el humor gráfico aplicado a la actualidad, la noticia en un diario. En Córdoba lo tuvimos a Alberto Cognini por un lado y por otro lado a Ortiz, el Cali Ortiz, Juan Carlos Ortiz, o Carlos Ortiz, que también fueron maestros en eso digamos, hacer confluir una noticia o algo que sucede, algo que está en el aire del momento, con algo que está dentro de uno, ¿no? Y en donde se mezcla con todo lo que uno tiene adentro y cómo eso se puede disparar en múltiples sentidos con la excusa de estar tratando un tema de actualidad. Juan Delfini fue, digamos, mi primer compañero de trabajo en ese primer diario, que fue el diario Córdoba. Cuando yo entro, él estaba trabajando ahí como caricaturista y verlo trabajar me resultó fascinante, conocerlo a él como persona, ver cómo él lo que hacía era caricaturas de personalidades y cómo ese arte de retratar a una persona que se parezca físicamente, pero a la vez más allá de lo físico, cómo retratas el ser de esa persona, el alma de esa persona, ¿no? En un detalle. Eso es algo que siempre me fascinó de Juan y, y traté de robarle algunas cosas en ese sentido, ¿no? La técnica, claro. Eh, Al momento de dibujar, he visto mucho de tu trabajo en La Voz del Interior y vos pensarías que predomina el humor o el lado periodístico. Sí, es un mix. Yo a veces no me siento muy identificado como humorista, ¿no? Tengo colegas
que sí se identifican plenamente como humoristas y lo tienen incluso como una decisión consciente. Todos los días yo tengo que hacer una pieza gráfica que provoque risa. Mi búsqueda va por otro lado. Entonces, yo sí siento un mix tal vez más claro en la búsqueda periodística tal vez, ¿no? A ver, cómo desentraño un hecho, una noticia, un suceso, un título. Trato de empaparme lo más posible sobre ese punto. Y lo que surge a partir de ahí es más una reflexión que tiene de humorístico, tal vez un tratamiento, el estilístico, el tipo de dibujo, el tipo de personajes que uso para abordar esos temas. Pero no necesariamente me motiva buscar la risa. La risa a veces llega, ¿no? Como consecuencia tal vez de un chiste que se me ocurre, pero no siempre es un chiste técnicamente hablando que tiene un giro, un recurso, una retórica o lo que fuere, una metáfora, que provoca sí o sí la risa. Más bien busco otra cosa, mover un plano de pensamiento, ¿no? Y si es risa, mejor, digamos, porque tiene esa doble condición de hacer pensar y a la vez liberar una especie de energía. La risa es de alguna manera eso, cuando la chispa te sorprende y esa sorpresa intelectual es la que genera la risa. Ahí es, digamos, cuando se da una especie de plenitud. Pero me parece que buscar un chiste todos los días es ponerse en un lugar difícil en cuanto a que es muy probable que te salgan 10 chistes malos y uno bueno, ¿no? Correcto. Entonces me liberé de eso. No. Tal vez busco más abordar un tema de una manera personal, con un lenguaje personal y que tenga una mirada personal sobre ese tema. Entonces, y como yo tengo una mirada que la mayoría de las veces es irónica, me busca, viste, una libre asociación de cosas, tengo ese ejercicio. Digamos un humor creativo. Un humor creativo, más amplio, que me permita moverme en un abanico más abierto de posibilidades, ¿no? Donde a veces está el chiste hecho y derecho, y a veces es una reflexión que incluso puede ser hasta amarga, ¿no? O hasta este, más seca, o más emocional, o más sentimental, o más racional, simplemente mostrar la contradicción de un hecho. Lo único que hago es dibujar un hecho tal como es, y el hecho en sí tiene una contradicción que mueve a pensar sobre eso, o a gozar una sonrisa, por no llorar, digamos. Este, Lo deja a la y reflexión, digamos. es en ese campo en el que trato de moverme, ¿no? Más abierto, más libre. Perfecto. Sí, al escucharte pensaba, cualquiera pensaría que entonces un humorista tiene que ser una persona siempre alegre. ¿Cómo te describirías en tal sentido, digamos? Claro, yo no soy una persona siempre alegre, no soy en situación social el que va a concentrar las miradas ni la atención. Yo disfruto del perfil bajo, soy más observador. Esa es una característica de los dibujantes, de los humoristas gráficos, tal vez. Somos observadores. Y cuando nos ponemos en graciosos, a algunos les sale más naturalmente por una Claro, característica de personalidad. Tienen muchos colegas, amigos, son muy graciosos personalmente cuando uno los escucha hablar. Pero yo diría que en un promedio, tal vez la mayoría no, somos más reflexivos, somos más, a veces hasta parcos, ¿no? No damos esa imagen de- del que tiene la chispa a flor de piel y hace reír enseguida con quien esté, ¿no? claro. Eh, Al momento de crear, digamos que influye el lugar, las herramientas que tienes en el momento. Sé que pasaste tu trabajo, digamos, del boceto en papel lo digital, a tu tablet. Sí. ¿Influye el lugar al momento de crear? Y, de alguna manera puede ser. ¿En qué sentido? Yo he pasado de trabajar desde mi estudio solo, a trabajar en redacciones.
He hecho cosas por ahí en lugares públicos, en bares, que después me utilicé para hacer el envío diario. Eh, pero predomina la capacidad de concentración, digamos, más que nada. El lugar influye tal vez en que estando en la redacción uno está con colegas y tal vez en el ambiente vibra más algo que son chistes que circulan entre los periodistas o alguna idea que yo tomo de una conversación que tuve mientras estaba este, tomando un café con otro compañero. Digamos, hay más como aportes externos a lo que yo pueda llegar a elaborar este, individualmente después. Trabajando en un estudio solo, la retroalimentación se da solamente con lo que uno tiene a la mano, que es la Claro, propia capacidad de, de fuentes, que son los medios digitales que uno puede leer, todo lo que uno puede rastrear, la propia biblioteca, todo lo que uno haya tenido como bagaje a lo largo del tiempo, que está en un libro que uno puede consultar, en una colección, en un tomo, en una revista que uno sabe que tiene y va y la busca. En ese sentido influye tal vez relativamente, ¿no?, el entorno. Y en cuanto a las herramientas, eh, tal vez sí influye en que hay una evolución que se da en todas las áreas, en donde la herramienta tecnológica evoluciona de manera que termina impactando en los modos de trabajo, ¿no? Sucede en la música, sucede en la gráfica, en la fotografía, en prensa, todo lo que se hace está impactado por el desarrollo de la tecnología. Y en el caso del dibujo también. Yo cuando empecé a trabajar, había pocas computadoras todavía en Córdoba. En el diario en el que trabajaba, en el que empecé a trabajar, todavía se trabajaba de la manera tradicional. Entonces yo empecé dibujando para publicar en una cartulina con lápiz con el que hacía el boceto, sobre eso dibujaba en tinta, si me equivocaba corregía con témpera blanca. Todos los textos eran dibujados perfectamente y esa era la parte que yo más sufría, así como sufría el dibujo técnico y los aspectos técnicos en arquitectura, dibujar la caligrafía me costaba muchísimo porque yo tenía el modelo de los grandes dibujantes tradicionales tenían unas caligrafías perfectas donde perfecto. todas las letras A eran iguales a la misma altura. Y yo era muy despatarrado, me salía todo improlijo, sufría mucho eso. Entonces, la llegada de la herramienta tecnológica primero me facilitó ese aspecto. No porque use tipografía de fuente, porque no me gusta tampoco echar mano a una tipografía de fuente para hacer los textos, pero sí en la corrección por ahí, en poder trabajar más ágilmente ese aspecto, ¿no? Sí, que realmente te sirvan como herramientas, digamos, la tecnología. Digamos, el aspecto técnico que me facilitó y que abracé, digamos, por una condición natural de tal vez una deficiencia mía, que es no haber adquirido una técnica perfecta para determinadas cosas. En cuanto al dibujo, no. Yo dibujo digitalmente tal cual como dibujo en papel. Hace poco tuve un evento técnico, viste que en pandemia estamos por ahí medio alterados. Tuve un corte de luz, por ejemplo, en mi casa, a la hora en que yo estaba dibujando. Y Sí, digo, no vaya a ser que este corte se extienda, qué sé yo, después de mucho tiempo hice el dibujo a trazo sobre un papel. Y me salió exactamente igual que como lo hago con la herramienta digital, con el lápiz óptico y la tableta digitalizadora. Entonces lo único que hice fue después de escanear ese dibujo tal como estaba, le puse color digitalmente, lo envié y al día siguiente viéndolo, o a esa misma noche viéndolo subido a la web, vi que nadie se dio cuenta de la diferencia, es exactamente lo mismo. O sea que en realidad, por lo menos en lo personal, la herramienta digital me facilitó aspectos prácticos y tiempos. Es más rápido, digamos, dibujar tal vez digitalmente, porque uno no tiene que esperar que la acuarela se seque, uno no tiene que esperar que el escáner más directo y me permite más tiempo a lo otro, que es el aspecto creativo, el aspecto de la generación de la idea, ¿no? Por lo menos en el trabajo para el diario o para lo que hago usualmente de manera diaria, ¿no? claro. Eh, Cuando no estás en la redacción de La Voz, en los ratos libres que hace Chumbi, digamos. Sí, y mira, en este tiempo raro en el que estamos medios condicionados,
me di cuenta de la necesidad de hacer cosas que no tengan nada que ver, ¿no? Me subo al techo, me pongo a arreglar parches en la cubierta de techo, hago jardinería, hago cosas con las manos, me rompo las manos con un martillo, arreglando cosas. Busco hacer otras cosas, ¿no? Porque si no me termino absorbiendo en lecturas, me puedo pasar 24, 48, 72 horas seguidas en la computadora leyendo, por ejemplo, o Sí, buscando cosas, o viendo videos, o viendo películas, porque hay un límite muy raro entre lo que para los que nos dedicamos a esta actividad, donde empieza y termina lo laboral, digamos, que es trabajo, ¿no? Porque yo estoy caminando por la calle, veo algo que sucede y es algo que yo incorporo y después de alguna manera utilizo en el trabajo. Una conversación casual que escucho en un lugar donde estoy comprando algo, en un negocio, es algo que yo incorporo y lo utilizo para el trabajo. Este, Cualquier cuestión, una combinación de colores que yo veo entre un árbol, sus flores y el cielo, después es algo que yo uso en un dibujo, por ejemplo. Entonces, estoy permanentemente en situación de alerta en ese sentido, pero lo que sí noto que, digamos, debo conscientemente cortar es el tema de la conexión digital, ¿no? Porque es algo que te absorbe. Te debe pasar a vos, nos pasa a todos. ¿En sí, qué momento salimos de la pantalla y pasamos a tener, viste, una cosa que nos retroalimenta en otro sentido? Eso sí trato de esforzarme más. Decir, bueno, hasta sí, acá, eso listo, terminé. no lo ha puesto la virtualidad, que no sabemos exactamente dónde termina el espacio libre, digamos, al espacio de trabajo. Esos horarios se disipan, se mezclan. Por eso busco hacer tareas domésticas, busco hacer otras cosas, ¿no? Qué sé yo, dibujar o pintar. Este, Tampoco soy un dibujante que tenga una pulsión por estar todo el tiempo expresándome gráficamente como otros colegas que sí, no pueden estar sin dibujar, por ejemplo. Yo en ese sentido soy más utilitario del dibujo, ¿no? Uso como herramienta expresiva, pero no es una pasión que me arrase. Entonces, cuando tengo un tiempo libre, busco hacer otras cosas. Tengo una guitarra, toco la guitarra, hago otras cosas. Perfecto. Eh, Pude leer que no sos un seguidor o hincha del fútbol. ¿Qué deportes o disciplinas te gustan? Sí, no soy amante del deporte en cuanto a un fanatismo. Sí soy amante del deporte en cuanto a que es una expresión humana de una destreza y en donde se pone en juego algunas cuestiones de vínculo y de forma de relacionarse entre los seres humanos, en donde ahí sí me interesa, ¿no? Este, y por supuesto puedo disfrutar de un partido de fútbol perfectamente, si es bueno, más vale, me encanta Messi, me encanta la selección, sufro, me da pena cuando no obtiene títulos, por Sí, ejemplo. No tengo un club de fútbol al que siga. De niño sí, era hincha de un club, de dos, qué sé yo, pero con el tiempo fui dejando de lado eso, porque empecé a ver cómo el fútbol pasaba a copar todos los aspectos de determinadas vidas, incluso de algunos presidentes como los que hemos tenido en Argentina. Y me da un poco, viste, como decir, bueno, pero no, pará, no podemos transformar el mundo en una pelota y pensar todo en términos futbolísticos. sí, no puede ser Y transversal. sí me gusta mucho la música, por ejemplo, y vi cómo determinados géneros musicales se fueron futbolizando y terminábamos encontrándonos con hinchas fanáticos de una banda o de un artista o de un cantante y movilizando para aguantar los trapos porque había que hacer el aguante. Y eso me pareció una aberración total. Entonces, el deporte me parece una belleza cuando está bien ejecutado, me parece magnífico cuando es este, una expresión genuina de una este,
como te diría, de un enfrentamiento noble a partir de reglas que se respetan y en donde realmente se luce el que tiene más destreza. Entonces disfruto de todos los deportes. En ese sentido, puedo ver cualquier deporte y disfrutarlo, aun cuando no lo conozco técnicamente en su reglamento, y qué sé yo. Me fascina el cuerpo humano en acción. Entonces, desde ese punto de vista, puedo disfrutar de cualquier deporte, aún del boxeo, ¿no? También. Genial. Sí. Eh, ¿Sientes que has alcanzado todo lo que te has propuesto? De alguna manera sí, y he alcanzado más de lo que me he propuesto. Este, yo de chico, cuando empecé a descubrir la vocación del dibujo, anhelaba tener un trabajo que me permitiera tener tiempo al día para poder dibujar, por ejemplo. Y el hecho de haber podido desarrollar un oficio de manera tal que es mi profesión, es como que fui más allá de lo que quería, ¿no? De lo que buscaba. Tampoco fui muy ambicioso en cuanto a que soy consciente de que mi despliegue es a un nivel regional, digamos. No tuve una ambición de decir, bueno, tengo que mudarme a Buenos Aires porque yo sé que desde ahí voy a poder tener un alcance nacional y después quiero ir a España y desde allá desplegarme. Es como si tal vez mi ambición hubiera ido más por el lado de conocer a fondo algunas cosas y poder pensar sobre eso y poder compartir esos pensamientos con gente que los pueda recibir y si eso sirve para otros, mejor. Entonces me quedé en mi ciudad, desde mi ciudad pude desarrollar lo que hice, jugar de local, conociendo a fondo mi cultura, mi gente, las transformaciones que ha tenido mi lugar a lo largo del tiempo. Este, y con el riesgo que se implica, bueno, porque también somos conscientes de que la profesión mía es rara y no hay muchos lugares donde ejercerla y encima quedarme en una ciudad. Este, Por suerte no, más bien fue lo contrario, fue el éxito, digamos, el en ese conocimiento. sentido me siento pleno, sí, me siento bien en relación a eso, no siento que me esté faltando algo, ¿no? En ese sentido, ¿no? En aspecto de desarrollo profesional, tal vez. No sé si va por ahí la pregunta tuya. Sí, perfecto. Como para ir cerrando entonces, ¿cuál sería la próxima gran meta de Chumbi? Y mis metas siempre son cortas, estoy muy en contacto con el presente, entonces mis ambiciones pasan por tal vez ser más certero a la hora de llegar a determinadas verdades, este, tener la capacidad cada vez más aguda de desentrañar lo que no es verdad, este, que mi dibujo sea cada vez este, más alineado con lo que yo soy, este, y lo cual significa más original en cuanto a que yo me esfuerzo por ser una persona que desde mi individualidad tiene una mirada personal de las cosas. Este, y mi meta en ese sentido tal vez es eso, poder emerger de una coyuntura que nos agobia a todos en este momento, que es una circunstancia sanitaria marciana, nunca imaginada más que en fantasía literaria y cinematográfica, y poder salir de esto como individuo, como familia, como sociedad, como grupo humano, como humanidad, mejores y con mayores potencialidades y digamos con la conciencia de que las potencialidades se pueden desplegar de manera más positiva, más beneficiosa para todos, ¿no? Eso en lo individual y en lo grupal. Ese es mi mayor meta, ambición en este momento, ¿no? Comparto lo que comentas. Perfecto. Sí, es así. Esperemos que al salir de la pandemia seamos mejores y sigamos mirando con más optimismo, digamos, todo. Sí, eso. Bueno, muy agradecido de verdad por el momento que me has brindado. Yo creo que ya he cubierto todo lo que tenía pensado para preguntarte y
Bueno, Agradecido nuevamente. no, te agradezco a vos el interés. Bueno, ojalá sea de utilidad para tu trabajo lo que hemos conversado. Sí, te comento así como a modo de anécdota, cuando me indicaron que tenía que hacer este trabajo, empecé a investigar qué personaje podría buscar, incluso compartir en mis redes si les gustaría ver una entrevista con tal personaje o este. Y tu nombre se repitió en varias ocasiones, por eso me Mm, pareció importante que la gente quería saber más de ti y por eso te contacté. Y qué bueno que pudimos concretar esta entrevista. bueno, te agradezco entonces. Sí, sí, puede ser por persistencia en el tiempo. Bueno, a lo largo de muchos años estoy publicando y por ahí, entre gente que estudia comunicación, mi nombre por ahí puede circular. Es Sí, más tal así. cual. Y además porque es una profesión rara, es como una manera diagonal de ejercer la comunicación. Sí, Yo hago exactamente. varias cosas. Bueno, un gustazo, de verdad, y Bueno, Cristian, un tengas un gusto. feliz Ojalá día. podamos encontrarnos personalmente en algún momento. Así va a ser. Muchas gracias. Bueno, gracias. Que sigas bien.